Hola a todos, mi nombre es Aleph y esto es Español Fácil. El día de hoy vamos a estudiar el presente indicativo. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver el presente indicativo de los verbos regulares, los verbos irregulares y los verbos pronominales. ¿Entendido? ¡Perfecto! Empecemos. Los verbos regulares son los que conservan su raíz al ser conjugados. Los verbos regulares terminan en AR, ER, IR, como todos los verbos en español. Como ejemplo de los verbos terminados en AR, tenemos el verbo amar. Como ejemplo de los verbos terminados en ER, tenemos el verbo comer. Como ejemplo de los verbos terminados en IR, tenemos el verbo vivir. Comencemos con el verbo amar. Personas del singular. Yo amo. Tú amas. Él, ella, usted ama. Personas del plural. Nosotros amamos. Vosotros amáis. Ellos, ellas, ustedes aman. ¡Buen trabajo! Continuamos con el verbo comer. Personas del singular. Yo como, tú comes. Él, ella, usted come. Personas del plural. Nosotros comemos. Vosotros coméis. Ellos, ellas, ustedes comen. ¡Bien hecho! Prosigamos con el verbo vivir. Personas del singular. Yo vivo, tú vives, él, ella, usted vive. Personas del plural. Nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos, ellas, ustedes viven. ¡Fácil! ¿Cierto? Entonces, practiquemos. Hola, vivo en España. Amo mi profesión. Hola, amo el baile. Vivo en España. Hola, vivimos en España. Ahora veremos los verbos irregulares. Los verbos irregulares también terminan en AR, ER, IR, como todos los verbos en español. Estos verbos son los que cambian su raíz al ser conjugados. Como ejemplo de los verbos irregulares, vamos a conjugar los verbos estar, ser e ir. Empecemos con el verbo estar. Personas del singular. Yo estoy, tú estás. Él, ella, usted está. Personas del plural. Nosotros estamos. Vosotros estáis. Ellos, ellas, ustedes están. ¡Estupendo! Continuemos con el verbo ser. Personas del singular. Yo soy. Tú eres. Él, ella, usted es. Personas del plural. Nosotros somos. Vosotros sois. Ellos, ellas, ustedes son. Así se hace. Prosigamos con el verbo ir. Personas del singular. Yo voy, tú vas, él, ella, usted va. Personas del plural. Nosotros vamos, vosotros vais. Ellos, ellas, ustedes van. Fácil, ¿cierto? Entonces, practiquemos. Hola. Yo soy José Tomás Román Martín. Soy español. Yo soy torero. Yo soy de Madrid. Yo vivo en España. Hola. Yo soy Sandra Guerrero. Vivo en España. Amo el baile. Soy bailarina y profesora de flamenco. Soy española. Hola.
Somos Toñi y Encarna. Somos hermanas. Por último, veamos el presente indicativo de los verbos pronominales. Los verbos pronominales son la suma de cualquier verbo más el pronombre reflexivo se. Por ejemplo, llamarse, apellidarse. El pronombre reflexivo se cambia para cada persona del singular y del plural. Por ejemplo, para yo, me, para tú, te, para él, ella, usted, se, para nosotros, nos, para vosotros, os, para ellos, ellas, ustedes, se. El pronombre reflexivo se va antes del verbo. El verbo se conjuga como de costumbre. Empecemos con el verbo llamarse. Personas del singular. Yo me llamo. Tú te llamas. Él, ella, usted se llama. Personas del plural. Nosotros nos llamamos. Vosotros os llamáis. Ellos, ellas, ustedes se llaman. ¡Bravo! Han hecho un buen trabajo. Prosigamos con el verbo apellidarse. Personas del singular. Yo me apellido. Tú te apellidas. Él, ella, usted se apellida. Personas del plural. Nosotros nos apellidamos. Vosotros os apellidáis. Ellos, ellas, ustedes se apellidan. Fácil, ¿cierto? Entonces practiquemos. Hola, yo me llamo José Tomás y mi apellido Román Martín. Yo soy torero. Soy español. Yo soy de Madrid. Vivo en España. Hola, ella se llama Sandra y se apellida Guerrero. Vive en España. Es española. Ama el baile. Es bailarina y profesora de flamenco. Hola, nosotras nos llamamos Toñi y Encarna. Nos apellidamos Salazar. Somos cantantes españolas. Bueno, eso es todo por hoy. Recuerda dar like a este video. Compártelo y suscríbete ya. Mi nombre es Alef. Gracias por seguirme. Esto ha sido Español Fácil. Adiós a todos.